El sonido del comunicador quebró el silencio tenso de la estación. Era el control de misión, y su voz, fría y profesional, me informó que Ben había sido encontrado inconsciente. Por un instante, creí que había una esperanza, que tal vez todo era un error. Pero las palabras aneurisma y muerte llegaron como un golpe en el pecho. A los pocos minutos, la realidad se asentó. Mi compañero de años, el que había compartido cada risa y desvelo, ya no estaba. La siguiente instrucción fue crítica. El control de misión dictó que el cuerpo debía ser manejado con extrema cautela, dentro de las 8 horas posteriores a su fallecimiento. Colóquenlo en la bolsa de vacío y, luego, déjenlo en el espacio, dijeron. Las indicaciones eran precisas, pero no ofrecían consuelo. Mientras movía el cuerpo de Ben, noté el frío de su piel, un recordatorio atroz de que estaba solo. El proceso de preparar la bolsa y asegurarla para un lanzamiento al exterior me llenó de desamparo. Cada movimiento que hacía parecía un acto de traición, como si lanzarlo al vacío fuera una última despedida de un amigo que no merecía ese destino. Mientras colocaba el cuerpo de Ben en la bolsa de vacío, el ambiente de la estación era opresivo. La luz fría del panel de control iluminaba el rostro inerte de mi amigo, un recordatorio de la fragilidad de la vida en el espacio. Pensé en las múltiples horas que pasamos juntos, riendo y discutiendo sobre trivialidades, y cómo, de repente, todo eso se había terminado. Estaba solo en ese momento, con solo el sonido de los sistemas de soporte vital a mi alrededor, que parecían sonar más tenues que nunca. La bolsa era adecuada para el vacío, pero la idea de poner a Ben en ella me hacía sentir nauseabundo. Su piel, que alguna vez vibraba de vida, ahora era infinita y fría. Introducir su cuerpo en la bolsa era como encapsular un momento que nunca debería haber ocurrido. Mientras ajustaba los cierres, mis manos temblaban. No estaba seguro de si era el frío o el horror que sentía al estar ahí. ¿Cómo podía una muerte como la suya suceder en medio de las estrellas? La inquietud creciente se instaló en mí, mezclándose con el miedo a que esto no fuera el final, sino simplemente el inicio de algo mucho más aterrador. Una vez que cerré la cremallera de la bolsa, un silencio abrumador llenó la estación espacial. Me acerqué a la escotilla de lanzamiento y observé el oscuro vacío afuera. La bolsa con el cuerpo de Ben flotaba a mi lado, su presencia era pesada, casi tangible. El sudor me resbalaba por la frente mientras mi mente luchaba con la decisión que debía tomar. El control de misión había sido claro, lanzar el cuerpo al espacio era la única opción viable para evitar riesgos biológicos. Sabía que lo estaba haciendo por la seguridad de todos, pero eso no aliviaba la culpa que me asediaba. Con cada segundo que pasaba, la mezcla de alivio y angustia se tornaba cada vez más intensa. Tomé una respiración profunda y traté de concentrarme en lo que debía hacer. Mis dedos temblaban mientras manipulaba el mecanismo de la escotilla. El pánico golpeaba dentro de mí al imaginar que esto podría ser un adiós definitivo. Cuando finalmente empujé la bolsa al vacío, vi cómo flotaba, alejándose lentamente, como si fuese un extraño memento de lo que había sido. Al perderlo de vista, una sensación amarga se instaló en mi pecho. Había hecho lo necesario, pero la imagen de mi amigo abandonado en la inmensidad del espacio me perseguiría para siempre. Una vez que finalmente me senté a revisar las pertenencias de Ben, la atmósfera se volvió aún más pesada de lo que ya estaba. La habitación estaba repleta de objetos personales, marcos de fotos, pequeñas figuras de acción e incluso un viejo libro de ciencia ficción. Sin embargo, algo captó mi atención entre sus cosas. Era un diario, desgastado y algo polvoriento, que parecía estar escondido bajo un puñado de herramientas. Inicialmente, dudé en abrirlo. No quería invadir su privacidad, pero la curiosidad se apoderaba de mí. Después de todo, Ben ya no estaba y tal vez podría encontrar respuestas en esas páginas. Finalmente, cedí y comencé a pasar las hojas. Las entradas eran caóticas, llenas de garabatos, pequeños diagramas y cálculos desordenados. Cada palabra escribía una frase en mi mente. ¿Qué estaba pensando Ben? Algunas páginas estaban fechadas, pero lo que más me impactó fueron los números que parecían no tener sentido. A medida que leía,
una inquietud se fue apoderando de mí. Era como si Ben hubiera anticipado algo, un oscuro presagio que me llenaba de un miedo creciente. Me di cuenta de que la fecha de su muerte estaba anotada de forma precisa, y eso me heló la sangre. Abrí el diario de Ben con el corazón latiendo con fuerza, y las primeras páginas chocaron con mi mente como un fuerte golpe. Las letras estaban desordenadas y las entradas parecían caóticas, a menudo acompañadas de números y garabatos que nunca había visto. Algunas estaban fechadas, pero lo que capturó mi atención fueron las delirantes secuencias de cifras que parecían no tener sentido. A medida que seguía adelante, un escalofrío me recorrió la espalda. En la penúltima página, la fecha de su muerte estaba escrita de forma clara y precisa. Era el mismo día en que lo perdí, y no podía sacudir la sensación de que, de alguna manera, Ben había anticipado su destino. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que cada una de sus anotaciones parecía apuntar a ese trágico final, como si él supiera algo que yo ignoraba. El aire en la habitación se volvió denso, y la idea de que mis recuerdos de él estuvieran relacionados con una predicción macabra me llenó de un miedo profundo. Necesitaba respuestas, pero cada garabato que leía solo aumentaba la inquietud, haciendo que me preguntara si había algo más detrás de su muerte que simplemente un aneurisma. La comunicación con el control de misión se volvió una experiencia cada vez más frustrante. Al principio, su tono era profesional, casi robótico, como si hablaran de un simple chequeo técnico y no de la muerte de Ben. Sabemos que es un momento difícil, decían, pero esas palabras me parecían vacías. Intenté explicarles lo que había pasado, cómo se sintió al recibir la noticia, pero sentía que no prestaban atención. Hablando de sus logros y detalles de nuestra misión, me daba la impresión de que solo lo veían como una estadística. Cada vez que mencionaban su nombre, un nudo se formaba en mi garganta. A medida que la conversación avanzaba, las anotaciones en el diario de Ben recorrían mi mente, sumando a la creciente paranoia. Pensé en cómo sus escritos parecían presagiar su propio final y cómo esas páginas iluminaban las sombras de lo que podría haber estado pensando. Frases como debes tener cuidado resonaban en mi cabeza, llenándome de desasosiego. Al finalizar la llamada, un sentimiento de aislamiento se apoderó de mí. Estaba atrapado en esta cápsula, con una tragedia incomprendida para el resto del mundo. La sensación de que había algo más detrás de su muerte burbujeaba en mi interior, un secreto que solo la oscuridad del espacio podría ocultar. Los ruidos comenzaron como un leve golpeteo en el exterior de la estación, una serie de golpes apagados que primero pensé que eran un problema técnico menor, como una pieza suelta golpeando contra el casco. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, el sonido se hacía más insistente y profundo, resonando en las paredes. Intenté comunicarme con el control de misión, pero cada vez que lo hacía, sentía que había algo más que solo una falla en el sistema. Me repetía que no podía dejar que mi imaginación se desbordara, que era natural sentirme inquieto tras lo de Ben. Me obligué a hacer un chequeo visual en los monitores, pero nada parecía fuera de lo común, solo las estrellas inmutables a través de la pequeña ventana. La oscuridad del espacio y la soledad comenzaban a apoderarse de mi mente. Cada golpe resonaba más fuerte al unísono de mis pensamientos, convirtiéndose en una sinfonía inquietante que me hacía sentir como si algo o alguien acechara en la inmensidad fuera de mi vista. A pesar de mis esfuerzos, la sensación de peligro se intensificaba y una extraña certeza se apoderaba de mí: algo no estaba bien. Cada golpe se volvía más insistente, resonando como un eco en mi mente. Me negaba a aceptar que estaba perdiendo la cordura. A pesar de mis intentos por comunicarme con el control de misión, sus respuestas se sentían distantes y vacías, como si ignoraran mi creciente ansiedad. Concéntrate en tus tareas, repetían, pero me sentía atrapado en un ciclo de pánico y confusión. La sensación de abandono se hacía cada vez más palpable. Cuando intenté describir los ruidos, sus voces se volvían frías, casi mecánicas, como si no pudieran entender el horror que se desplegaba a mi alrededor. La idea de que había algo o alguien acechando ahí fuera se tornó incontrolable. Ignorando sus advertencias, decidí que tenía que salir a investigar.
Sabía que estaban preocupados por mi estado mental, pero mi curiosidad y desesperación superaban el miedo a lo desconocido. Preparé mi traje y revisé los sistemas de seguridad, sintiendo una mezcla de adrenalina y terror. Cada paso me acercaba a la verdad, aunque ya no sabía si deseaba encontrarla. La escotilla se abrió ante mí, y el golpeo se transformó en un llamado sombrío que resonaba en mi interior, empujándome a la oscuridad del espacio. Revisé el traje, asegurándome de que la presión fuese la correcta y que todas las válvulas estuvieran en orden. Hice un último chequeo de la unidad de oxígeno. El nivel era adecuado, pero una pequeña parte de mí no podía dejar de pensar en lo que me esperaba allá afuera. Las conexiones eran firmes, y ajusté el casco con cuidado, sintiendo el leve clic de seguridad. Mi corazón latía con fuerza, mientras mi mirada se detenía en las herramientas que iba a llevar, un pequeño destornillador, una linterna y un par de cuerdas de seguridad. Todo parecía rutinario, pero la sensación de que estaba al borde de descubrir algo crucial me llenaba de inquietud. Miré alrededor de la estación, el resplandor de los paneles de control mezclándose con la soledad de las paredes metálicas. Cada rincón parecía ser un recordatorio del vacío que había dejado Ben. La luz artificial iluminaba el desorden que había sobrevivido al caos emocional, una mención de nuestra vida compartida allí. Al acercarme a la escotilla, la presión en mi pecho se intensificó, la incertidumbre me envolvió. En ese instante, el sonido del golpeteo se volvió más potente, y su eco resonó en mí, instándome a enfrentar lo desconocido. Todo estaba en su lugar, pero la preocupación seguía latente mientras me deslizaba por la escotilla hacia el exterior. El brillo de las estrellas era abrumador, la vastedad del espacio me rodeaba, y por un momento olvidé el motivo de mi expedición. Sin embargo, el sonido insidioso del golpeteo se intensificó, cortando el silencio con una insistencia incesante. A medida que flotaba a través de la oscuridad, una sensación de terror se apoderó de mí. El horror no se hizo esperar. A lo lejos, vi algo suspendido en el vacío, era el cuerpo de Ben. Mi corazón se detuvo. Su forma, una silueta conocida, ahora estaba en un estado grotesco. No era el amigo que recordaba, su piel, estirada y pálida, mostraba una corrupción que no podía procesar. Algo había cambiado en él. Sus extremidades estaban distorsionadas, como si su cuerpo hubiera estado sujeto a fuerzas que desafiaban la lógica. Intenté retroceder, pero el sonido del golpeo provenía de su dirección, y simultáneamente, un grito interno me decía que debía enfrentar lo que había encontrado. Ben estaba ahí, o lo que había sido él. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo abandoné en la estación? La inquietud me consumía mientras flotaba hacia lo desconocido, las estrellas brillando lejos, ajenas a mi horror personal. El horror me congeló al ver lo que antes había sido Ben. Flotaba frente a mí, pero su cuerpo estaba deformado, como si hubiera sido estirado y cambiado por alguna fuerza desconocida. Su piel, una tonalidad pálida y deteriorada, tenía un brillo extraño bajo la luz de las estrellas. La boca se había expandido, revelando unos dientes afilados que no deberían estar allí. Me sentí paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Intenté retroceder, pero el sonido que antes había considerado un eco lejano ahora se concentraba en un golpeo agresivo contra el casco de la estación. Ben, o lo que quedaba de él, comenzó a extender sus extremidades hacia la escotilla. La vista de su cuerpo retorcido, intentando entrar, me llenó de una mezcla de pánico y desesperación. Salté hacia atrás mientras integrantes de su forma avanzaban. Clavé mi mirada en el visor del traje, notando que las lecturas de presión caían rápidamente. La lucha por mi vida se había transformado en una batalla feroz. Empujé contra su torso con todas mis fuerzas, usando la física del vacío y mis conocimientos de inercia. Fue un momento desolador. Con cada esfuerzo, el terror me invadía al sabiendas de que estaba tratando de salvarme de mi amigo muerto, de algo que ya no era él. En un instante decisivo, logré maniobrarlo, lanzándolo al espacio. Su grito, aunque no audible, resonó en mi mente mientras su figura desaparecía en el oscuro abismo. Intenté mantener la calma mientras miraba a la criatura que había sido Ben.
Sabía que tenía que actuar rápido, y la única forma de hacerlo era usando la física del espacio a mi favor. Me dirigí hacia la escotilla y me aseguré de que mi traje estuviera bien ajustado, sintiendo cada hebra del material firme contra mi piel. Cuando Ben intentó entrar, sus extremidades se aferraron al marco, y un grito mudo escapó de su boca deformada al darme cuenta de que, al menos, su instinto seguía presente. Me concentré en su peso y la inercia, la gravedad no existía en este vacío, y eso era mi ventaja. Hice un movimiento rápido hacia adelante, empujando el torso de Ben con todas mis fuerzas, recordando cómo el impulso en el espacio se multiplicaba. Mi corazón latía desbocado mientras lo empujaba hacia afuera, cada impulso me hacía sentir más cerca de la locura por lo que estaba haciendo. En un momento decisivo, logré deshacerme de su agarre y, aprovechando el vacío, lo lancé hacia la oscuridad del espacio. Vi cómo su cuerpo se alejaba lentamente, sus movimientos erráticos perdiéndose en la inmensidad. Aunque había logrado separarme de la amenaza, un profundo terror se apoderó de mí al pensar en lo que significaba dejarlo atrás en ese abismo. Me dejé caer en la silla del módulo de control, respirando con dificultad tras lo que acababa de suceder. La calma que había sentido por un breve instante se desvaneció, y la realización de que había dejado atrás el cuerpo de Ben en el vacío empezó a atormentarme. Pensé en cómo había sido mi amigo, siempre dispuesto a ayudarme en los momentos difíciles, su risa resonando en la estación. Ahora, su figura grotesca flotando a merced de las estrellas era una imagen incrustada en mi mente. Miré hacia la pantalla, buscando alguna señal, algo que me dijera que todavía estaba bajo control. En su diario, las anotaciones que antes me llenaron de inquietud cobraron vida de una manera nueva. ¿Predijo realmente su muerte? La fecha que allí había escrito resonaba en mi cabeza y me hacía dudar de nuestro viaje. ¿Acaso había algo más que no entendía? La preocupación inundaba cada rincón de mi ser mientras me imaginaba el cuerpo de Ben cayendo hacia la atmósfera terrestre, su destino incierto y potencialmente aterrador. La idea me congelaba. Cada palabra escrita en esas páginas ahora tomaba un significado siniestro, un eco del horror que acababa de experimentar. Estaba atrapado en esta estación, no solo físicamente, sino también en un laberinto de preguntas sin respuesta y sombras del pasado.